Hoy tengo el gusto de presentarles a Daniel Gutiérrez, que es músico, productor e ingeniero en mezcla. Él es dominicano, pero está viviendo en Vancouver y hoy nos va a arrojar muchísima luz con respecto a las nuevas tecnologías de las voces en vivo justo sobre el escenario. ¿Nos están vendiendo gato por liebre los cantantes? Él nos va a arrojar un poco de luz sobre esto. Bienvenido, Daniel. Pues gracias, Ceci, súper encantado de estar aquí contigo. Encantada yo, muchísimas gracias. Daniel nos ha dejado un comentario en uno de los vídeos que hicimos de la última presentación de Karol G en la entrega del premio a la No sé. excelencia artística internacional a Ajá, Karol G. sí. Ahí Daniel dejó un comentario y fue súper bueno porque era un comentario corto pero cargado de sabiduría con respecto justamente a la tecnología. Cuando los cantantes cantan, resulta que ahora cada vez se nota menos la tecnología que usan, si están cantando en vivo, si no están cantando en vivo, si es playback. ¿Qué es? ¿Qué es, Daniel? Cuéntanos un poco. Nuevamente, súper encantado. Sigo tu canal desde siempre. De hecho, tu canal es referencia para los proyectos en los que trabajo. A veces tengo que mandar a algunos de los clientes a decirle, mira, tienes que verte unas cuantas horas de Ceci para esta canción y luego regresa nuevamente. Muchas gracias, Eh, Daniel. sí, vi ese video y noté en algunos detalles ahí y de una vez hicieron clic en las cosas que usamos. Cabe destacar que todo esto es parte de lo que le llaman el Technical Rider y está el Technical Rider y el Record Label. Todo es un paquete. Ujú. Yo le llamo, ¿quieres el paquete Silver? O quieres el paquete Gold, y depende de los niveles, depende de los escenarios, depende de las premiaciones y demás, tiene los más altos estándares en tecnología. Y la realidad es que cuando te vas a personas como Michael Jackson, era bien difícil lo que lograban porque no existía toda esta automatización. Claro. No existía. Por eso estrellas de la mezcla, Quincy Jones y todas esas personas tienen un oído tremendo Ujú. porque no estaban rodeados de pantallas diciéndole matemáticamente los numeritos, sino que tenía que conocer su frecuencia. Y ves Claro. estos grandes ingenieros acostumbrados a sistemas análogos que, que llegan a la consola y la tratan más analógica, casi no miran las pantallas porque el oído es lo más importante. Ahora, pues, te preparé un pequeño resumen de lo que yo llamo los paquetes. Wow. Y el Tier 1 es lo básico. Lo básico que te vas a tu evento en vivo, tienes una consola, front of the house, tienes sal de monitores y tienes, bueno, tu microfonía, la compresión, ecualización dinámica, el de-esser, son cosas que ya son básicas, pero nada de eso está alterando la naturalidad, la naturaleza de la voz. Vale. Todavía a este nivel no estamos alterando tu voz en nada. En nada. Solamente, exacto, solamente estamos asegurándonos de que en función del estadio, del lugar, todo hay una ingeniería de sonido que es necesaria para que todo suene, Ajá. para que el bajo no te coma la voz, para que todo esté balanceado, los pianos, cuerdas, teclados, el background vocal, todo eso. Ujú. Entonces, toda esta parte es lo básico. Tienes Perfecto. grandes artistas que ellos literalmente andan con equipos analógicos de estudio profesional, que es su rack. Este es el rack de incluso grandes músicos. Por ejemplo, si supieras el rack de Kiko Cibrián, Wow. eh, para ese sonido tan grande, tan gigante, se utilizan equipos reales, analógicos, todo lo demás. Pero en este punto solamente estamos asegurándonos de que como ingeniero de mezcla, el público reciba todo lo más cercano a la realidad. La realidad es que los micrófonos, por más profesionales que sean, por sí solos no logran captar tu voz natural. Ya. Sí, Solo sí, puedes sí. lograr escuchar la voz natural cuando estás frente al cantante, está cantando directo a ti. Nosotros confundimos algunas cosas que sí los ingenieros sabemos, y es que cuando tienes el micrófono aquí en tu mano, en realidad no es natural. Porque tu voz, como estoy yo aquí hablando aquí en el estudio, la voz que está captando el micrófono Sí. es muy diferente a si vienes aquí y me escuchas, porque vas a ver que hay rebote en estas paredes. Sí. Todo eso crea la imagen, aparte de que nuestros oídos se llama, bueno, estéreo, pero en realidad ni siquiera nuestros propios oídos son iguales ellos. Y Sí. esa diferencia te da lo que llamamos ese sonido ambiente. Todo eso, para lograrlo, necesitas trabajar, necesitas cortar frecuencias, hacer limpiezas, para evitar los feedback, todo lo demás. Now, vamos a ir al tier 2. A En el subir. tier 2
Ya la cosa es más importante porque estos technical writers ya sí empiezan a entrar en la voz. Estas mesas de mezcla, para que tengas una idea, sí, Sí. ya no necesitan al cantante en el escenario para hacer sound check, porque es que te mandan los paquetes del disco. Tienes todos los stems del disco, tienes todos los canales del disco disponibles ahí. Puedes hacer todo sin que el cantante esté. Ay, qué Vamos a fuerte. ver un poquito más de eso en Tier 3, pero básicamente ya en el Tier 2 ya tenemos lo que conoces como el famoso Autotune. Sí. Ahora, Autotune, tengo que decirlo, es mucho más utilizado en el estudio porque requiere un poquito más de expertise. Pero el que más se utiliza es el de Wave, que es lo que llamamos el Wave Tune, Live Tune, Ujú. y está conectado con muchas cosas que luego veremos en el siguiente nivel. Pero Lo que esto se pasa puede es, usar vamos, en tiempo real. correcto. Eso es donde entra todo. Estamos acostumbrados a nuestros sistemas informáticos, a nuestra computadora y todo lo demás, pero el que es espectador ignora que hay todo, es casi todo una estructura informática, una red completa, network que se utiliza para los eventos en vivo. Claro. Todo está corriendo en altas velocidades de network, entrelazando todo, desde la banda, desde lo que llamamos la secuencia, incluso el sistema de luces, porque coincide con los golpes de la batería, con los Todo. golpes de la canción, todo lo Correcto. demás. Hay pistas dedicadas, todo enlazado con el director, con el encargado de secuencias. No sé si conoces a Salo Loyo, muchos años, él es tecladista principal de Luis Miguel, es Salo Wow. Loyo. Pero primero lo que hacía era que se encargaba solo de las secuencias. Entonces, estos artistas tienen un backstage solamente encargado de secuencias. Una persona con servidores, con laptops, con computadora, monitoreando la señal MIDI, la señal de network. Hasta este punto solo estoy afinando tu voz hasta un punto en el que es posible 100% hacerlo en vivo. Pero Wow. además hay algo que, no sé si has escuchado la palabra formante. Sí, También estos claro. sistemas tienen la posibilidad de Trabajan sobre los eh, formantes. exactamente, totalmente, lo puedes, sí, puedes tomar el Wave Tune y decidir cómo manejas el formante. Esa señal que te mandé, que te comenté, MIDI, controla toda cada tonalidad de cada una de las canciones que se van a tocar en stage. Entonces el Ah, sistema automáticamente le informa al Wave Tune o el Autotune Studio también, le sí. informa qué tono exacto va la canción. Todo pasando en tiempo real de forma automática. O sea que la De persona hecho, que está en la mesa tiene que tener mucha experiencia. Si claro lo, que si sí, lo empieza en otra tonalidad, quedaría mal. claro que sí, Se escucharía una cosa horrorosa. claro que sí. Tienes entonces una persona solo monitoreando todo el sistema de plugins. Lo que ha pasado los últimos 15 años es que ya tienes disponible en el escenario todo lo que tienes disponible en el estudio. Ya. Todo, todo. Y puedes aplicarlo en tiempo real porque todo está corriendo sobre una red de alta velocidad, igual como si fueran redes de Internet. De hecho, se usan hasta redes neuronales que vamos a ver en el tier. ¿Qué detalle hay con el tema del formante, con el tune, que ya no se le deja ni siquiera al ingeniero sino que el que es encargado de secuencia, hay un canal, una señal MIDI, que es lo más básico que te podría explicar. Esa señal MIDI es la que comunica desde los pedales del guitarrista que cambien de sonido para el set de esa canción hasta el tono al wave tune de cuál es el tono directamente de la canción. Una particular del wave tune es que puedes decidir si quieres trabajar cromático Dios. o quieres trabajar dentro de la tonalidad. O sea que puedo controlar que las notas que vas a dar sean afinadas solamente dentro de la tonalidad o cromático, porque hay cantantes que su problema de afinación es muy fuerte Ahí está y el aún estos problema. ¿Se Ujú, puede lograr magia con estos problemas tan fuertes de desafinación? se puede lograr magia. Con el Tier 3 se puede lograr magia. Vamos, que pueden cantar. Sí. Si solamente te quedas en el paquete 2, que es el de afinación, Sí. ahí no está toda la magia hasta donde se puede llevar ahora mismo. Porque si es muy, muy crítico, vas a notar esas fluctuaciones, vas a notar ese exceso de vibrato electrónico. Sí, como un robot. Un Claro que sonido sí, robótico. claro que sí. Ahora ya sé cuáles están en el nivel 2. Ahora viene el nivel 3.
Y aquí vamos a ver un poquito de algunos de los equipos, pero por ejemplo, premiaciones como, y todo esto que estoy diciendo, sobre todo el tema de los premios que voy a mencionar, uno de ellos es información pública, porque comprenderás que las marcas de plugins, las marcas de consola quieren promocionar sus productos Claro. y todo antes del evento se hace toda una multimedia para promocionarlo todo. Sobre los Grammys 2026 se usó la última tecnología de Wave para todo el evento. Un sonido fantástico. Es que era como escuchar un auténtico disco de estudio. Disco, Vamos, es exactamente. impresionante. A ver, aquí lo que es el TL3 y vemos una palabrita, dos palabras que puse en rojo, que es el vocal stems Ujú. y otro el key. ¿Qué es el vocal stems? Como has comentado en algunos de tus videos, lo ha dicho bastante acertada, no es posible que estén usando la grabación del disco. Está claro que se hizo una grabación para el evento. Sí. 100%. Esto a los niveles profesionales, todos los paquetes, los record labels, esto es lo que se hace. No se utiliza, a menos que haya casos de muy bajo presupuesto, no se utiliza el disco Ya. porque va a ser demasiado lógico. No se utiliza el disco. Se Pero a utilizan esos dos cosas. niveles, Claro, se utiliza meter al cantante en el estudio. Por ejemplo, en casos como grandes artistas que tienen repertorios tan amplios, no ujú, hay forma de que dé tiempo para todas sus canciones. Entonces se preparan lo que llamamos los músicos los papeles para todo el concierto. Entonces es difícil lograr hacer lo que te voy a comentar con los vocal stems y los triggers, con la voz original, porque el arreglo puede estar cambiado, la tonalidad puede estar cambiada, los tiempos, los cambios entre canciones, mixing algunas de ellas. Y aquí entonces lo que viene es que todos esos papeles que preparó el productor del concierto, ujú, el cantante lo metes al estudio a cantarte el concierto. Y estamos directamente. hablando de días de preparación. O sea que puedes tomar una parte de 10 segundos, descansa, 20 segundos, descansa, 30 segundos, descansa y chop, 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 Tranquilamente. chop, chop. Y luego entonces entramos a Y los lo ingenieros de cierto es mezcla. que estas grabaciones las dejan pues de manera muy natural. Se escucha el aire cuando jala y se escucha todo, como si fuera cien por un ciento vivo. 100%. Solo por curiosidad, ¿qué piano tienes Es un ahí? Yamaha ¿O cuál? Piaggero. Ajá, Piaggero, es uno chiquitito. ese Yamaha que tienes, si ves, tiene algunos voicing, por ejemplo, creo que tiene flauta, tiene muchos Sí, diferentes sonidos. sí. Todo eso es lo que llamamos, está haciendo un triggering usando Ajá. las teclas y fue sampleado por un instrumentista en vivo. Entonces, todo ese proceso de sampling ahora se está utilizando en vivo. Entonces, yo puedo samplear al artista incluyendo, no sé si te has preguntado por qué se busca que los coristas tengan una voz tan parecida al cantante principal. Cierto. Depende de las bandas que sea, grandes artistas, vas a notar que se busca, y me gusta eso de Luis Miguel, nunca ha tenido, creo yo, nunca ha tenido un corista masculino, creo, no recuerdo Son bien. chicas, sí. Sí, muy, no sé si intencional, pero creo que está bastante bien asesorado con sus ingenieros y demás. Pero si se busca eso y lo que pasa es que todo el proceso de triggering, tú puedes tener a alguien haciendo key. Entonces, lo que yo puedo hacer que dentro de la programación del MIDI, en momentos claves, críticos de la canción, disparamos eso. Por eso lo que comentas en la naturalidad. Ahora, ¿qué pasa? Ese sampling que te comenté de tu piano, también tú puedes tener las respiraciones sampleadas No puede y ser. puedes, claro que sí, tienes las respiraciones sampleadas. No sé si puedo ver un poquito de la pantalla que tengo aquí. Aquí tengo uno de los programas de estudio. Ajá, Aquí vas a poder ver que ves como esos canales y demás. Tú simplemente en todo lo que es el arreglo ajá. del concierto, todo el track, toda la conectividad MIDI y el network completo de producción del concierto, producción musical conectado a mezcla de audio, Sí, todo eso va alineado 100% al time, al BPM de cada canción. sí. Entonces, todos esos stems que se necesiten, incluyendo respiraciones, se pueden Respiraciones. perfectamente No colocar. puede ser. Por eso ves que, escucha la respiración, pero quizás si no ves algo físico que esté conectado con ese sonido,
te das cuenta de que hay una desconexión. Claro, había un punto justamente en este vídeo que justamente había una desincronización entre la respiración y lo que estaba pasando en vivo. Correcto. Uy. Te das cuenta aquí, aventurera, en la aventú. En la grabación hay una toma de respiración, cosa que no está reflejando en el vivo. De hecho, eso fue lo que me motivó a hacer el comentario. Y dije, están Porque yo, mira, utilizando. yo sé que existen cosas, pero no sé todo lo que tú manejas. Es una cosa tremenda. O sea, es tremendo. Es como, claro, con razón ahora estamos tan acostumbrados a escuchar la perfección que ahora Correcto. cuando una persona intenta cantar en el nivel 1, a la gente no le gusta. O sea, le Así encuentras, es. claro, un montón de fallas. Entonces, como que Así la es. naturalidad se ha perdido. Por eso, grandes estrellas que de verdad cantan, por Sí. ejemplo, Luis Miguel, ¿recuerdas? No sé si recuerdas un concierto, creo que 2019, que invitó a un pianista de jazz especial que estuvo con él, que la banda salía y solo se quedó él y el Con el piano. pianista, sí. Eso es lo más cercano que puedes tener de un cantante cantando 100% en vivo, Real. porque los espacios, el detenerte, todo eso no puedes sincronizarlo. No Ahí hay un está. media, un timing en que puedas sincronizarlo. Y la No puedes hacerlo. improvisación de cambiar las melodías en tiempo real, nunca canta una canción igual al día siguiente y vuelve a Así variar, a es. variar, a variar, a variar. ¿Cómo lo hacen? O No se sea, puede. Así es es. él. Así es. Sí, Así sí. es. ¿Qué secreto tenemos aquí? Lo que has comentado otras veces en tus videos, que es ya, se llama playback, Ujú. pero esto es un layer de playback, de sistemas informáticos, de servidores, es de todo el estudio. Aquí te hice un pequeño diagrama para que veas cómo inicia todo. Un cantante convencional que canta, que afina, que probablemente tengas ese como vocal coach, requiere tener una calidad de la toma de audio. El enfoque es cómo puedo capturar esa voz lo más cercano, lo más natural posible. De hecho, hay cantantes que utilizan por años, utilizan efectos específicos que ya son su sello de sonido. Tienen su sello de Su sonido. vocal chain. Exactamente. Entonces, de ahí, cuando estás en el Tier 3, que es el support, llamamos support show flow, Ujú. cuando el cantante inicia su performance, automáticamente ya está corriendo el playback. No importa en qué parte de la canción estés, porque tienes todo un equipo detrás que sabe, que conoce los arreglos. Tienes incluso el mismo productor que está también pendiente a las secuencias, el mismo director de la banda. Todo el mundo tiene Todo el clic. mundo. Además de, tenemos las guías automatizadas. A veces ves los directores hablando por un micrófono, pero no están cantando, están dándole instrucciones a la banda. Eso es cuando es muy específico, pero ya en esos escenarios, todo eso viene del estudio. Todo, coro, cortes, parada, aquí bajamos, aquí subimos, todo eso ya viene, hay una pista completa que guía a toda la banda, que hace los conteos, que hace con todos los cortes, el cambio de tono. Entonces, inicié yo a cantar, automáticamente ya inicia mis servidores de playback, ya están ahí, están dándome seguimiento con un timecode sync y todo eso va over Ethernet. Para que tengas una idea de Ethernet, es como el network que tienes en tu casa, toda la infraestructura de Internet que tienes. Ves que Sí. llegas unos cables de fibra óptica desde fuera y todo eso puede correr a diferentes velocidades, gigabytes por segundo, megabytes. Todo el sistema de audio está por Ethernet. O sea, que estamos hablando de anchos de banda gigantescos, que es la única forma en la que puedes lograr que sea en tiempo real. Ese alineamiento Timebase está corriendo desde que iniciamos. Todo, la banda, todos los cambios, todo, los triggers de samples. A veces ves que tienen 4 violines y suena como la banda de Grecia, Sí. gigantesco, porque están todos los stems. Qué barbaridad. Y Ya eso ni está los aplicado. instrumentos son reales, ya, ya no hace falta ni que toquen ellos. Los grandes músicos, los instrumentos principales, siempre lo vas a tener en vivo, Sí. pero todos los teclados, instrumentos, es muy costoso, sí tengo que decir, mover una banda de cuerdas a veces, Claro, y todo eso te lo pone por sampling, pero esa es la música. La gente va a ver al artista. Si claro. también el artista me está haciendo el fake, estamos muy ahora mismo sorprendidos con la IA,
pero todo esto es inteligencia artificial. También. Inteligencia artificial aplicada. La gran diferencia es que estos son programadores que todo es un sistema cerrado que no piensa por sí mismo. Pero cuando ves este layout aquí, desde que estoy cantando, ese time code sincronizado va detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí. Entonces, este enunciado es lo más importante. Yo con mi micrófono principal soy el que doy la orden a los sistemas. Y como todo está time code, hay momentos clave que se sabe que, óyeme, no puedo dar esa nota. Ahí viene el trigger. Ella hace en realidad está sonando lo que le mandaste tú. Así es. Entonces yo puedo estar cantando, pero ese audio que estoy, aún esté cantando las palabras de la canción, lo que está sonando es el stem. Stem, one, two, three, four, breathe. Stem, one, two, three, breathe, stem. No sé si recuerdas a una cantante que no voy a mencionar solo por respeto, pero que le pasó que estos sistemas no son perfectos. ¿Por Pueden fallar. qué? Claro, ¿por qué los shows, digo yo, los shows de Michael Jackson, en términos de ingeniería de audio, todavía nosotros los ingenieros vamos a buscar lo que hacían esas personas? Porque ahora todo es tan plástico y tan digital que necesitamos agregar saturación analógica artificial a los audios, a la voz, para que, porque nuestro oído orgánico está comprobado que ese sonido, no sé si has escuchado audios en vinil, ese tipo de cosas, Sí, tú sientes que hay una electrónica, que hay un toque más humano en esos aparatos, exactamente. Ahora mismo se necesita agregar entonces sonido artificial analógico que llamamos saturación análoga y, sí, y en vivo se utilizan equipos bastante costosos también analógicos para lograrlo porque están todavía en producción. Pero aquí de lo que se trata es que estoy sincronizando y yo como cantante, si no tengo nada de ese soporte, probablemente no me puedas escuchar, no puedo hacer el show. Entonces, como la ventaja que tenían equipos 100% analógicos es que hay muy poco digital. Eso es como el carro moderno. Tenías un carro mecánico que podías empujarlo y andaba. Pero estos sistemas no, estos sistemas deben funcionar correctamente. Si hay algún problemita de un milisegundo con el clock, toda la banda se te va a retrasar. todo. Si el cantante no está escuchando su clic, no está pendiente, se te va a salir de tiempo. Por eso ves cantantes que aún con todo y esto y todo se te van del tiempo Sí. y hay toda una parte técnica que es necesaria, pero puede fallar porque es más frágil todo el sistema. Yo tengo un background en la parte eléctrica y hay muchos sistemas de protección eléctrica sumamente importantes para que todo esto que es 100% timing no falle porque la frecuencia falló, porque el voltaje, la electricidad, todo eso. Wow. ¿Qué te ha parecido Me estos está pequeños ardiendo la detalles? cabeza. Es una barbaridad. Claro, es que ya real, ¿qué queda? Así es. ¿Hay artistas que lo hagan todo realmente ellos en vivo? Yo creo que los artistas que tienen niveles de excelencia vocal, que saben que su principal producto, no siempre digo el artista, pero sabemos que la industria, a Sí. veces la industria dice, mira, tienes la imagen, tienes muchas otras cualidades, creo que podemos hacerlo, ya, yo te conecto con el paquete Gold y estás cantando perfectamente. Es horroroso. Así es. Es horroroso. Claro, después esas personas no la puedes escuchar sin todo eso, No puedes porque no escucharlo. cantan. Así es, así es. Hay un pequeño secreto en producción y todos estos shows, y es que el FOH, el ingeniero de mezcla que está frente a la casa, su trabajo es que el en vivo del que está ahí esté todo bien en términos de ingeniería, bien alineado. El equipo dedicado al casi fake vocal chain es uno que está también conectado con todo el sistema, pero tenemos toda la gente que está en broadcast. Entonces tienes un cuarto de estudio literalmente con todos los equipos, con todas las consolas de Pro Tools, exactamente lo que tienes en el estudio, donde Sí. puedes traerte la sesión exactamente como se mezcló, puedes cargar todo eso y ahí también puedes tener entonces personas que si están grabando con su celular el evento
Cuando lo escuchas en el celular, ves que el cantante no está realmente cantando correctamente, pero el en vivo, live, no estamos hablando de que luego de la grabación, porque sí, todos estos eventos, si se grabaron en vivo, luego todos esos stems se llevan al estudio y de todo. Pero si es un evento realmente en vivo, entonces todo el support vocal, por ejemplo, el tema de la armonía, es que pueden lograr que esos stems y aún tú intentes cantar la nota, no te vas a salir de la escala. Entonces, el triggering, desde que nota que hay una desviación, que eso tú lo puedes setear, tienes un buffer size, tienes un rango que de milisegundos, automáticamente entra el stem. Ay, Pero qué estamos a tan altas velocidades, la capacidad y la tecnología es tan fuerte que se puede lograr en tiempo real. Como quiera, nada va a sustituir el verdadero performance timing de una voz natural. no, por Entonces, supuesto. ese pequeño delay es porque es layers y layers y layers y layers. Llega un momento que aunque tengas una red sumamente rápida y todo esté sumamente sincronizado, hay una diferencia entre el video, sobre todo las cámaras, tienes experiencia con el tema de las cámaras, los FPS, a lo que estén grabando, todo lo demás, la cámara es mucho más rápida que todo ese procesamiento que cuando retorna y lo unes con el cantante, dices, algo algo falla. Y si tienes el Claro. expertise que tú tienes, sabes que algo no está cuadrando. Es que se nota, Se nota. aunque sea la máxima tecnología que se puedan echar, pero lo real se nota. Cuando es fake se 100%. nota. 100%. A veces algunos cantantes saben todo y tratan de agregarle un toque más real, más natural, diciendo algo o Sí, cambiando, como dice, la melodía de la canción, el arreglo, interrumpiendo para que se vea, mira, yo es no, vivo, soy yo. soy yo, exactamente. Pero sí hubo una cantante bastante famosa que con todo este rack en un evento en Nueva York, hubo una descorrelación del timing, pudo haber sido por cualquier razón, y simplemente el stems tomó el control y tuvo que hasta bajar el micrófono. Qué desastre. Para los que están en este tema del mezcla mastering, pero también si eres cantante, vas al stage y demás. Aquí es donde si preparaste tu voz, en la etapa uno tienes simplemente tú como cantante un control de señal con todo lo que corresponde en términos de ingeniería para que suene correctamente el micrófono, para que Ajá. llegue tu voz bien. Pero ya luego viene todo el sistema que te comentaba de control y playback y es donde tienes computadoras simultáneas trabajando al mismo tiempo con redundancia, porque como comprenderás, como te comenté, puede fallar. Entonces tenemos 3 y hasta 4 niveles de redundancia en donde la laptop uno te falló, la laptop Un 2, backup, ¿no? exacto, la laptop 2 está automáticamente en el rig y a veces has notado que si falla, simplemente los cantantes dejan de cantar. Ajá, No pueden seguir el show. ya. Qué Así es. fuerte. El mundo de la mezcla y de mastering es bastante interesante. Es apasionante, me está encantando. Así es. Claro, sí he tenido oportunidad de trabajar y también como trabajé con Yamaha por varios años, a conocer varios cantantes, grandes ingenieros de mezcla y demás. Y como comprenderás, hay todo los NDA y todo lo demás que no se va a divulgar qué racking system usa X o Y No, por persona. supuesto. Pero si eres un profesional, lo sabes. Y a veces lo que ha pasado es que ahora todos estos celulares, todo lo demás, a veces ves el video de una persona random que grabó y dices, pero que eso está fuera de tono, pero estás viendo el evento. Puedes poner el evento en una pantalla o transmisión en vivo y dices, pero son dos personas diferentes las que están cantando. ¿Qué pasó aquí? Sí, 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 sí. Así mismo es, así mismo es. Ahora entiendo más todo. Yo te mandé unos vídeos porque ha pasado algo que yo como profesora de técnica vocal sé que una lesión o una persona que tiene un problema en la voz, ya sea por una lesión por mucho tiempo de no cantar, muchos años de no cantar, la voz, si no se tiene ejercitación constante, diaria con un profesor, sé que la voz puede presentar problemas. Luego te quieres lanzar a hacer una gira y por supuesto la voz no suena igual que cuando una voz está trabajada, ¿no? Entonces, claro, al empezar la gira se notaban unos problemas vocales bastante importantes, desafinaciones, pero bastante importantes y una irregularidad en su voz constante. Pero hace 2 días atrás, toda esta situación, como por arte de magia, cambió. No te digo que es perfecta, pero sí estoy completamente segura que
hay algún sistema de estos en su voz, porque Sí. no puede ser, o sea, que una persona mejore todos esos problemas en 24 horas. O sea, ni el mejor foniatra del mundo te recupera la voz en 24 horas. Eso es mentira. De hecho, sí pude ver los videos. No te puedo decir 100% lo que están utilizando, Ujú. pero sí está totalmente claro de que stems están envueltos en eso. Y lo que pasa es que, como comentas, no está casi perfecto, No. porque además hay mucho dinero en juego, intereses, se te va a caer el show, todo lo demás, y te llaman a los expertos. Vamos a resolver esto para que la fiesta continúe. Puede ser, alegadamente, la habrán metido en el estudio, habrán trabajado y luego simplemente agregado a la producción del concierto, todo eso con triggers de STEM controlado por su micrófono. Ese layer es después de todo el proceso que ya hacemos los ingenieros. Porque si te pones a cantar con un micrófono y no tienes la compresión adecuada, la compresión hace que si tienes poca fuerza en la voz, todo eso se comprime, se lleva a niveles, todo eso es sin tener que arreglarte la voz, pero te estoy colaborando y eso te ayuda si no sabes respirar correctamente, una serie de cosas que eres tú la experta, pero te ayuda a tener ese rango. Pero está también la automatización. Es uno de los plugins que se utiliza que va siguiendo tu voz y automáticamente te sube. Entonces tienes diferentes layers hasta llegar a ahora viene el stem. Porque si mezclo tu voz sin darle todo ese empowerment como en el estudio, con un stem que viene de estudio, lo vas a notar también. Muchísimo. Pasa que a veces no da el tiempo y notas que cuando está cantando el cantante principal, notas que algunas frecuencias son completamente diferentes. Cuando está el trigger, notas, oye, estoy escuchando el disco en full 4K. Sí, sí, lo he escuchado otro artista que suele utilizar esta tecnología y se nota mucho las partes donde canta él mismo y cuando le lanzan alguna parte pregrabada. O sea, se nota un Así es. montón el cambio de sonido. Así Tiene que es. estar muy bien hecho para que tú no lo notes. Así es. Un especialista en lo que está pasando vocalmente tiene mucho más posibilidad de captar. Sobre todo, también se juega mucho con qué tan dentro de la música ponemos la voz, cómo se maneja la imagen estéreo. Lo que te comentaba de a veces tener un cantante de respaldo que realmente está haciendo un sidechain con el cantante principal. Claro. Entonces, ese sidechain quiere decir que cuando él canta es principal. Cuando el cantante lead canta, entonces toma nuevamente el control del audio principal que se está reproduciendo. ¿Te parece Bastante que, interesante. muy interesante, ¿no te parece que a veces los coros son mejores que el canta delante? Claro que A mí sí. me da esa sensación, ¿eh? Te lo juro. Claro que sí. De hecho, te vuelvo a mencionar lo que comentábamos. Que Mati. Mi gran amiga Mati Martínez tiene una trayectoria en background vocals impresionante grabando para cantantes con muy pocas, a veces muy pocas cualidades vocales. Y bueno, gracias a Dios, con el apoyo de su esposo, que también es músico, muy buen productor, y decidió lanzar su proyecto. Pero sí, así es. Y hay una razón para eso, sobre todo en los grandes presupuestos, los grandes proyectos, las grandes disqueras, tiene toda una red. De hecho, si te pones a hacer un pequeño research de los ingenieros de mezcla, vas a ver el mismo nombre, el mismo nombre, el mismo nombre, porque hay todo un círculo para estos niveles. Para estos niveles se necesita bastante dinero. Claro. Hay toda una tecnología que cuesta bastante y dependiendo qué tan bueno esté ese presupuesto, las cosas pueden salir muy bien o intermedias. ¿Por qué crees que nos comemos tanta mediocridad a nivel musical, a nivel cantantes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que el marketing ha tomado dominio, el profit, como decimos en inglés, y eso es hacia allá es que se busca. Hay cierto cantante que para mí han cometido un sacrilegio, como decimos, de compararlo con Michael Jackson. Ya. Debe tener el triple de todo esto, el nivel 6. Claro que sí, claro que sí. Y Sí, ni con el nivel 6 lo puedes hacer cantar bien. así es. Lo que se está trabajando, y esto es mucho más costoso, no está totalmente allá afuera, pero ya tienes disqueras trabajando con el sampling de la voz, con la IA, que ya puedo tomar todas las grabaciones de ese cantante, Ujú. entrenar mi propio LLM
de la discográfica, y con todo eso solamente me tienes que llamar, que ya yo he hecho, no sé si escuchado hablar de Suno, he hecho mis pruebas Sí, con eso en Suno. Te llamas a la productora, te llamas al ingeniero que trabaja esa parte y puedes ya producir tú los stems sin que el cantante tenga que cantarlos. claro. Todo ese blending, sobre todo en música pop, todo ese blending, los layers de background vocals son impresionantes, son impresionantes. A veces hay 30 canales solo de background vocal, 50 canales solo de background vocal. Dios mío, Así Dios es. mío. Los ingenieros de mezcla nos lo gozamos bastante. Nuestro trabajo es que suene bien para el público. Lo mejor Es posible. lo mejor posible, la instrumentación y demás. Ya el faking, completamente manipular una voz, yo creo que es una decisión en la que si el cantante se respeta, probablemente si lo Digo está que no. haciendo, claro. Y si lo está haciendo es porque no es un cantante, sino que es un producto prefabricado, comercial. Saben las fórmulas para los arreglos, yo como arreglista, saben la fórmula para los arreglos, las melodías, las armonías, que ya vienen, que ya saben, son productos que sabemos que van a ser hits. Incluso haciendo pruebas con esta inteligencia artificial con Suno, te das cuenta, le escribes cualquier cosa y ves por dónde se va. Y si eres un arreglista productor, sabes que está utilizando las fórmulas con las que fue entrenado. Entonces, Ya. sabemos que son arreglos, son melodías pegajosas, letras y demás. Y todo el tema de todo el layering es una pequeña caja bien bonita y Sí. bien vendida, bien arreglada, pero no, si te lo invitas a tu casa a una actividad privada, probablemente cantes tú. Madre mía, es increíble todo lo que me cuentas, Daniel. Increíble. ¿Has trabajado para alguna artista famosa Ujú. que usa toda esta tecnología? Te puedo comentar, sobre todo con mi background en la iglesia, las bandas worship están utilizando afinación en vivo. Todos, Hay todos, cantantes todos. cristianos, hay espectaculares cantantes cristianos, ¿eh? Sí, Muy eso sí. buenos. Ya, tuve el honor de tocar, de hecho, he escuchado hablar de Marcos Witt. No me voy a poner yo a cantar aquí, pero es un cantante muy importante y es una tremenda, tremenda voz que la ha mantenido por años. De hecho, ha mejorado con los años. Una persona bastante profesional. Tuve la oportunidad de tocar con él y te puedo decir que es de los pocos que he visto que todavía canta y que lo hace, canta él. Y te puedo decir, en el ambiente cristiano, sí, yo diría que el ratio, el porcentaje de cantantes, sobre todo los solistas, que mantienen su voz y que están cantando ellos es, claro que sí, muchísimo más alto. Donde se está utilizando mucho más esos recursos son en iglesias y demás que tienen las posibilidades de los sistemas, porque no todo el que entra al grupo tiene las cualidades vocales, quizá, Ya. y se está utilizando porque hay mucha transmisión, sobre todo con el auge de la transmisión en vivo. Todo se quiere transmitir en vivo, necesitamos que suene como este otro grupo, pero esa gente cantan. Claro. ¿Cómo logramos? Tenemos la música, y tenemos bastante, muy, muy buenos músicos en las iglesias, pero donde tenemos las voces, y se utilizan también esas tecnologías. Muchas gracias por todos los secretos y todas las cosas que nos estás contando de la industria musical, de tu trabajo. Y me gustaría, para finalizar, que nos digas si hay alguien que quiere contratar tus servicios, ¿a dónde podemos encontrarte? Ahí tienen mi canal de YouTube como Daniel Gutiérrez Mix. Pueden contactarme las direcciones de correo que tengo ahí en el canal. También quizá le pidas así que la ponga por aquí en los comentarios. Estoy ahora mismo muy enfocado también en diseño de audio. De hecho, casualmente para Yamaha en uno de los stage piano. Cualquier producto que necesiten y mezcla y mastering también para cantantes. También trabajamos afinación. Si quieres que tu voz suene afinada, todo eso que comentamos aquí ¡Qué bueno! lo, lo podemos hacer en el estudio, pero te recomendaría tomarte unas clasecitas con Ceci para que Y sean tanto, menos horas. y tanto, Daniel. Tú mándamelas que yo las hago cantar. Así es. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros, por tu tiempo. Y te mandamos un beso enorme, enorme. Y nada, espero ver Gracias a algún ti. día si te veo trabajar en vivo. Claro que sí, Ahí claro que me sí. muestras todos los secretos. Claro que sí. Un abrazo y gracias a ti, de verdad. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias.